Juana Calamidad, aventurera y fabuladora. El verdadero nombre de Calamity Jane o Juana Calamidad es el de Martha Jane Canary Burke y fue una de las protagonistas de lo que coloquialmente conocemos como la Conquista del Oeste. Y precisamente sobre esta etapa se han realizado numerosas películas, aunque la mayoría de ellas han tergiversado la historia proporcionando tan solo, evidentemente, la versión de los conquistadores, y casi nunca la de los nativos norteamericanos. Otra forma de llamar a este periodo histórico fue el de Guerras Indias, un conjunto de conflictos y guerras menores entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá y los colonos blancos contra los distintos pueblos indígenas de Norteamérica. Estas guerras y conflictos tuvieron lugar entre 1540 y 1890 aproximadamente, aunque la mayor expansión territorial y conquista hacia el oeste se produjo a partir de 1803, con la compra de Luisiana a Francia, y se consolidó durante todo el siglo XIX. Sobre el papel, muchas de estas zonas pertenecían a los Estados Unidos, pero en realidad no estaban colonizadas, y Calamity Jane vivió precisamente en esa época tan convulsa. En la siguiente sucesión de mapas puede apreciarse la evolución histórica de la colonización territorial de los Estados Unidos desde 1864 hasta 1912, así como la formación de los estados tal y como los conocemos actualmente. En definitiva, y para que se entienda, estamos ante la etapa que todos conocemos y tenemos en mente como la típica conquista del oeste. Los colonos europeos yendo en las caravanas, las luchas contra los indios, los duelos en esos pequeños pueblos de madera del desierto, las largas caminatas a caballo, los asaltantes de trenes y diligencias, etc. Y es que hay que reconocer que el poder de persuasión del cine es impresionante, influyendo más sobre el grueso de la población que todo el conjunto de libros históricos escritos hasta la fecha. Y por tanto aquí queda lo suficientemente reflejada la idea de que más vale una imagen que 1000 palabras. Pues bien, en este contexto histórico, Calamity Jane vio la luz por primera vez en Princeton, una localidad del estado de Missouri. Ya desde muy pequeña aprendió a montar a caballo y pasó meses y meses viajando en caravanas junto a su familia. Allí fue precisamente donde se ganó el respeto de la gran mayoría de hombres que viajaban a la conquista del salvaje oeste, tanto por su habilidad para cabalgar como por su extraordinario valor aun siendo tan joven. Y esto es un doble mérito porque se trataba de unos hombres rudos y parcos en palabras. A pesar de que recibió poca o casi ninguna educación formal, sabía leer y escribir, pero al morir sus padres con 16 años tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanos menores, convirtiéndose en el cabeza de familia. Y para sobrevivir durante un tiempo tuvo que trabajar en todo lo que se le ofreció, desde cocinera y lavandera hasta, según cuentan, prostituta, aunque esto último no está confirmado. Pero Calamity Jane era un alma aventurera y un espíritu libre, y pronto se separó de sus hermanos menores, decidiendo empezar a vivir como una aventurera y exploradora en las grandes llanuras de Norteamérica, un terreno muy poco explorado. Y esta sería la configuración territorial que hemos comentado anteriormente. Puede apreciarse claramente que los estados de las grandes llanuras no están todavía definidos al 100%, mientras que los de las montañas rocosas aún están por constituirse. Su espíritu indomable hizo que en 1870 nuestra protagonista adoptase el uniforme de soldado, eso sí, siempre según su autobiografía, para unirse al general Custer, llevando a cabo numerosas operaciones de reconocimiento del terreno para el ejército norteamericano. Es importante recordar que Custer fue famoso por su derrota en la batalla de Little Bighorn contra un combinado de fuerzas de las tribus indias Lakota, Cheyennes y Arapahoes. Pero, ¿de dónde procede el mote de Juana Calamidad? Pues este se lo puso su superior, el capitán Egan, al que salvó de una muerte segura llevándolo en su caballo después de haber sido herido por los indios en una batalla. Juana permaneció sirviendo en el ejército hasta el año 1876 y junto con el célebre Buffalo Bill trabajó como exploradora bajo las órdenes del general Cook. Durante todos esos años estuvo trabajando como exploradora y participó en varias campañas de los largos conflictos contra los amerindios. Pero realmente no hay pruebas de la veracidad de su testimonio, porque Calamity Jane reivindicó a menudo relaciones o amistades con personajes famosos e importantes del salvaje oeste, casi siempre póstumamente.
Es por eso por lo que muchas veces se le ha considerado una fabuladora, al no haber pruebas de sus testimonios. Ya en 1876 se estableció en la zona de Deadwood, Dakota del Sur, en las montañas Black Hill, y allí trabó amistad con Wild Bill Hickok, más conocido como Salvaje Bill. Se obsesionó tanto con este pistolero que incluso dijo que había contraído matrimonio con él y que era el padre de su hijo, a quien más tarde dio en adopción, pero probablemente esta sea otra fabulación más de nuestra protagonista, ya que es imposible corroborarlo. Y posteriormente, en 1884, se trasladó a El Paso, Texas, donde conoció a Clinton Burke. Ambos se casaron un año después y tuvieron una hija en 1887. Sin embargo, el matrimonio no duró y para 1895 estaban oficialmente separados. Y precisamente para esa época, afortunada o desafortunadamente, el oeste ya no era lo que fue en su momento. No quedaban más tierras por conquistar, aventuras que correr, ni bisontes ni indios que matar. Así que en 1886 Calamity Jane decidió seguir su instinto y buscar aventuras, pero esta vez con el circo ambulante de Buffalo Bill, el Salvaje Oeste. Un negocio que montó este último para poder subsistir, y allí trabajó durante un tiempo. El circo recorrió con gran éxito Estados Unidos, contribuyendo a forjar la leyenda del Far West, recreando rodeos y la muerte del General Custer en la batalla de Little Big Horn. Se trataba de un auténtico espectáculo ambulante con más de 1.200 personas entre indios, vaqueros y operarios, con cerca de 300 caballos y algunos búfalos que se habían salvado de las matanzas de su nuevo propietario. Incluso el propio jefe indio Sioux Toro Sentado participó con algunos de sus guerreros durante un tiempo en el circo de Cody. En resumidas cuentas, que se recreaban las costumbres y hechos del salvaje oeste, ya por entonces en etapa muy crepuscular, con indios auténticos, a los que explotó miserablemente sacándolos de las reservas donde estaban confinados, y cowboys en paro, realizando incluso una gira por Europa, aunque allí no viajó nuestra protagonista. El final de su vida llegó en 1903 en una pequeña habitación de hotel de Dakota del Sur. Sin dinero y completamente alcoholizada, su último deseo antes de morir fue que la enterrasen junto a su amigo Hickok en el monte Moria, y así se hizo. Y como conclusión podemos decir que, a pesar de que durante toda su vida fue proclive a las exageraciones y mentiras descaradas sobre sus hazañas, hay que reconocer que fue una mujer adelantada a su época. Su espíritu indomable y sus ansias de aventura perdurarán en la memoria del salvaje oeste. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.